Bueno, pues agradecer a la organización, a la Embajada Italiana, por darme la oportunidad de estar aquí en este evento, que creo que es muy interesante dar información científica sobre el etiquetado nutricional frontal de los alimentos. Y bueno, pues sobre todo agradecerle a los compañeros que me han precedido porque bueno, pues han ido ya poniendo los elementos básicos de trabajo encima de la mesa, y yo voy un poco a hacer de coche escoba, voy a ir recogiendo algunos de estos conceptos que se han manejado y los vamos a ir concretando en el caso de lo que es el etiquetado nutricional en España. Eh, Como mi tema habla principalmente de tema de dieta mediterránea, se ha tocado en diversas ponencias anteriores, pero me gustaría hacer un resumen un poquito más redondo, más completo, redondo por las figuras que estamos poniendo. El contexto general de la dieta mediterránea excede lo que es el patrimonio cultural inmaterial, merecidísimo, que estamos hablando de hábitos, de costumbres, de forma de vida y lógicamente dieta mediterránea es eso. Bueno, pues sobre todo el profesor Struch ha estado hablando de elementos de salud, con el estudio Predimies y muchos otros que están avalando que la dieta mediterránea es una de las más saludables en el mundo, pero luego no debemos de olvidar que la dieta mediterránea no es un concepto de consumir alimentos en España de Turquía o en Turquía de España, por poner pues, los sitios más alejados, o de Egipto con Italia, sino que consiste en aprovechar los alimentos de proximidad, la cercanía. Y la cercanía tiene también un elemento muy importante que va a incidir en el desarrollo rural. Uno de los grandes problemas que tenemos en los países mediterráneos es el hacinamiento en las grandes ciudades y el que el medio rural se está despoblando. Por tanto, es darle una oportunidad a ese medio rural para que tenga también la posibilidad de producir esos alimentos que van a ser claves en esa dieta mediterránea. Y eso va a incidir de una forma muy directa, y ya se ha puesto también en forma del doctor Pireta con la pirámide mediterránea sostenible, en una menor huella de carbono, una menor huella hídrica, menor cantidad de residuos difícilmente eliminable, y además un aumento de la biodiversidad que va a tener mayor resiliencia frente a problemas medioambientales que pueden venir por el cambio climático. Por tanto, la dieta mediterránea es muy completa y es muy interesante desde muchos puntos de vista. Ya hemos hablado y todos tenemos una idea de la dieta mediterránea, lo que es, pero yo quisiera aquí hacer un pequeño resumen de elementos clave. Realmente no existe una dieta mediterránea, no existe un patrón real que podamos decir es este alimento y este alimento he cocinado de esta manera, sino que tenemos una generalización de formas de alimentación. La definición de cómo podríamos decir que es esa alimentación es bastante compleja, y lógicamente en esa generalización entran excepciones que son parte de la dieta mediterránea, o entran alimentos que se consumen en cantidades más pequeñas pero que son emblemáticos de la dieta mediterránea y que bajo ese consumo pequeño podría ser muy interesante mantenerlo en nuestra dieta mediterránea. Por tanto, con todas esas generalidades y con todas esas excepciones tendríamos esa dieta mediterránea. Las características de esa dieta mediterránea al final nos dicen que no es una dieta única, es decir, puede ser dieta mediterránea la que se está tomando ahora mismo en un pueblo de Túnez, como la que se puede estar tomando en Grecia, como la que se puede tomar en España o en Italia, y además vamos a ver que van a ser formas de alimentarse que van a variar entre la costa y las zonas más de interior, y que de unos sitios a otros puede haber una gran variedad en formas de alimentarnos bajo este patrón, este gran paraguas de alimentación mediterránea. Por tanto, no hay un patrón exclusivo de consumo, y lo que sí podríamos hablar es que en general hay unas formas principales de cocinado que también nos van a dar esa impronta de poder incluirlo en dieta mediterránea. Al final, alimentos frecuentes, formas de cocinar, y eso es lo que nos va a dar ese patrón de alimentación mediterránea. No hay una fórmula mágica. Si vemos algunos de los alimentos que nosotros estamos consumiendo pueden estar también presentes en otras dietas en otras partes del mundo, y aquí la cuestión es en la priorización de unos alimentos sobre otros y la priorización de unos consumos y unas formas de elaboración frente a otros.
Con todo esto al final conformamos pues una pirámide, esta es una de las que se están manejando para patrón de dieta mediterránea, en donde está claro que la alimentación no es un alimento que yo etiqueto, sino que es un conjunto de formas de alimentarnos en diferentes proporciones a lo largo del día, la semana y a lo largo de nuestra vida, además de muchos elementos de hábitos alimentarios. Por tanto, el usar un etiquetado frontal al final solamente me identifica un producto dentro de una gota dentro de este océano. Habría que ir buscando una forma en la cual al consumidor le pudiéramos transmitir la globalidad, el conjunto de lo que debe de consumir y no este alimento concreto si tiene más de esto o tiene más de lo otro. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando hablamos de dieta mediterránea que es muy fácil saber qué es la dieta mediterránea. Pregúntale a una persona que tenga más de 60 años cómo comía cuando era pequeño y tendrás ahí tu dieta mediterránea, sin ningún tipo de problema. Incluso aquellas poblaciones con más penuria quizás sean los que mejor se adherían a esa dieta mediterránea. Pero si tan buena es nuestra dieta mediterránea, pues nosotros deberíamos de estar pues con unos índices, como nos decía el doctor Struch, pues magníficos en salud cardiovascular, en mortalidad, etcétera. Pero no es la realidad. La realidad es que pues tenemos problemas de obesidad, ya lo comentaba el doctor Pireta, tenemos problemas de enfermedades cardiovasculares, aunque quizás seamos de los menos importantes en Europa, pero lo seguimos teniendo y con incidencia variable en España por cáncer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si tenemos una dieta tan buena realmente no estamos en una salud magnífica? Pues el problema es que es muy complejo. El problema es muy complejo porque va a haber muchos elementos que van a incidir en la elección final que un consumidor hace de lo que quiere comer. Y vamos a tener elementos normativos, como puede ser este etiquetado frontal. Tenemos elementos de presión social, de qué es lo que se debería de comer, no se debería de comer. La familia, por supuesto, el entorno familiar es predisponente a que podamos seguir una dieta mediterránea o la abandonemos. Las modas, por desgracia, y los medios de comunicación y todo lo que queramos aquí ir uniendo, que va a ser un engranaje disfuncional. Es decir, esto no son todas ruedecitas que giran en el mismo sentido, sino que unas están trabando a otras para que puedan progresar. Pero hay un elemento clave y estaba en la base de lo que estamos proponiendo y es la educación. La educación es clave y yo me he centrado en un pequeño estudio que se hizo aquí en España en 2007 de García Marcos, en el que veían una serie de personas como en función de la edad, he dicho la educación pero he ido un poquito más, lo hablaremos más adelante, en función de la edad vamos viendo cómo hay una reducción en el consumo de alimentos del patrón mediterráneo. Ya empezamos a tener problemas. Y si analizamos las clasificaciones que se utilizan para ver esa adherencia a dieta mediterránea, nos encontramos cosas como estas, con elementos quizás tan aberrantes como esta barrita casi al final en verde, que estamos hablando de una población obesa. Y uno decimos, ¿una población obesa con los mayores niveles de adherencia a dieta mediterránea? Pues sí, porque es una población obesa que precisamente por ser obesa se le ha puesto unos regímenes de alimentación mediterránea que intentan llevar bastante bien. Por tanto, aquí van a entrar muchos elementos que distorsionan. Clase social, edad, sexo, formación. Y deberíamos de tener cuidado con todo esto. Y eso, viendo las clasificaciones que podamos hacer entre diferentes tipos de población, vemos esta heterogeneidad. Y decía, la educación fundamental. Y este estudio de 2011, que es un estudio español, nos está dando la pista. Es decir, cogemos unos niños en 1998, le vamos dando, que tenían un perfil de adherencia a dieta mediterránea pésimo, un 5% de muy buena adherencia y un 82% ahí en medio, que durante 10 años estamos dando información nutricional y conseguimos al final que casi el 54% de estos niños tengan un patrón de dieta adecuado. Y ese es el objetivo. El objetivo es educar, no etiquetar, sino educar al final a nuestra población. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hacía en el 2019 en España un estudio para ver la percepción sobre el etiquetado de los alimentos que tenía la población. Y en términos generales vemos que la mayoría de la población pues creen que están bien informados y ven interesante la información. El etiquetado nutricional no es de los que tengamos mayor interés en él, se observa, pero no es de los que tiene mayor interés. La facilidad para entender el etiquetado posterior, el de la etiqueta nutricional, en la mayoría de los casos es bastante alta. Superamos el aprobado con bastante notoriedad.
en prácticamente todos los tópicos que se están estudiando. Y el interés que tenemos del etiquetado nutricional respecto a otros parámetros de tener información sobre este etiquetado nutricional es muy alto. De forma global, casi un 90% de la población indicaba que esa información del etiquetado nutricional es importante y útil para su selección de alimentos. Y además vemos que no hay variabilidad por sexo, por edad, por localidad en la que estemos. Por tanto, hay interés en que esto se haga bien y tendríamos que estar muy interesados en qué vamos a ver. Y el informe nos da al final un dato interesante y es qué nos interesa en un etiquetado nutricional. Y nos dice que son 3 conceptos básicos: grasa, azúcares y calorías. El resto, bueno, hay quien tendrá más o menos interés, pero en esos 3 conceptos nos basamos. Y esto nos está dando una idea de que hemos sesgado nuestra opinión de nuestra población hacia ese concepto fundamental. Los problemas de obesidad están marcando nuestras pautas de alimentación. Estamos obsesionados por las calorías, por la grasa y por los azúcares, y descuidamos cualquier otro aspecto y no tenemos en cuenta si este alimento puede tener alguna vitamina interesante o puede tener un compuesto activo que pueda ser muy interesante para mi salud. Llegado a este punto, nos planteamos que, lógicamente, hay muchos modelos de etiquetado nutricional y los tenemos distribuidos por todo el mundo. Pero aquí en España nos han puesto como elemento de debate uno solo. Aquí no nos han dicho, oiga, elija usted a ver cuál prefiere, sino que se nos está llevando en la medida de que tiene que ser Nutri-Score. Nutri-Score sí o no, pero Nutri-Score, de hecho, era sí o sí. Lo que pasa es que estamos viendo interés por este tema. ¿Qué pasa? Vamos a Google Trends y vemos cómo está el interés que tiene la gente por Nutri-Score. Si vemos que en todo el mundo este interés ha ido aumentando y desde 2018 prácticamente ha habido un incremento notable de la búsqueda en Internet en torno a Nutri-Score. Pero aquí en España eso se acentúa sobre todo, bueno, pues en los últimos 2 meses y, si vamos un poquito más atrás, desde septiembre de 2020. Es decir, hay ahora un foco de atención por parte de la población muy importante por lo que se haga con Nutri-Score. Y esto nos lleva a un panorama que, sin entrar en acritud ni mucho menos entrar en discusiones de tipo político, nos da un panorama de información que está recibiendo el consumidor por los más medios, en los cuales nos encontramos noticias en prensa, en redes sociales, nos llega por WhatsApp, de todo, desde que hay 300 investigadores que dicen que esto es lo mejor del mundo, a que alguno de esos investigadores llega a decir, oye, sí, pero diríamos que está un poquito averiado el semáforo y algunas veces no enseña lo que tiene que enseñar, y por supuesto opiniones totalmente en contra de esta forma de clasificación. Y quizás lo más llamativo lo teníamos hace 2 días, el 22 de marzo, el creador del algoritmo de Nutri-Score nos decía que admite que es un sistema que tiene fallos. Ya partimos de la base de que el mecanismo no es el idóneo, que hay algo que deberíamos de corregir. ¿Dónde están los fallos? Pues como estamos hablando de alimentación española, de alimentación tradicional, yo me he permitido ir cogiendo y buscando etiquetitas a cada uno de los alimentos que tenemos en Nutri-Score. Y nos encontramos con la paradoja de que panes artesanos se clasifican con Nutri-Score B. Curiosamente, panes industriales, el pan de molde de toda la vida, que el industrial puede hacer con su fórmula lo que quiera, pues muchos de ellos están clasificados como A. Dentro de las frutas, que estamos todos de acuerdo que son magníficas, las uvas no las clasifica como B, las almendras tostadas no las va a clasificar como C, o las aceitunas aliñadas, los sofritos, es decir, la base de nuestra forma de guisar en la dieta mediterránea, se clasifica como B. El yogur de cabra lo veo en B, pero es que la leche, hay una pequeña dicotomía: ¿leche es bebida o leche no es bebida? Si es bebida va a quedar muy mal clasificada, y si no es bebida, pues entonces tendría una clasificación mejor. Los quesos según curación, a pesar de que Nutri-Score en Francia ha puesto una excepción a su algoritmo para los quesos, sigue estando clasificado entre C y D. O alimentos tan emblemáticos como puede ser un espeto de sardina, que se está pidiendo para en Málaga patrimonio inmaterial de la humanidad, pues nos vamos a que puede estar en una B, o una lata de sardina en una clasificación C. Unos huevos camperos en una clasificación B, o el típico huevo frito, por supuesto, en una clasificación C. Y productos tradicionales de nuestra gastronomía,
excepcionales de consumo esporádico en fiestas fundamentalmente religiosas, como son pestiños, rosco y mantecado, por supuesto estarían en esa clasificación. Y algunos dirán, bueno, pues el profesor Moreno está haciendo cábala y está usando el algoritmo como le da la gana. Bueno, pues me he ido a una de las pocas empresas que en España etiqueta sus productos con Nutri-Score y he ido a ver sus productos. Esto directamente sacado de su página web y además no he querido manipularlo ni siquiera para poner el Nutri-Score un poquito más grande, no, recortado directamente. Y nos encontramos como, pues por ejemplo, los filetes de anchoa pues están clasificados como Nutri-Score D. ¿Y los omega 3 por dónde los vamos a suministrar? O las sardinillas. O, por ejemplo, en el mundo de los cárnicos, pues desde un jamón cocido con clasificación C, un jamón serrano con clasificación D, pero un jamón ibérico 100% bellota, clasificación E. Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar ese hierro tan biodisponible o vitamina B12? Bueno, pues ahí os lo dejo. O las aceitunas aliñadas que decíamos antes, que está ya demostrado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que el consumo de 5 aceitunitas al día, no estamos hablando de 100 gramos como nos propone Nutri-Score, 5 aceitunitas pueden tener un efecto probiótico muy interesante sobre nuestra salud. Ni decir ya yogures, las almendras por supuesto van a clasificación C, o los arándanos, que hoy en día es uno de los elementos que consideramos como promotor de salud por sus componentes antioxidantes, pues sigue estando clasificado en categoría C. Obviamente no he puesto el aceite de oliva virgen extra porque el profesor Struve iba a hablar de él y lo he obviado, pero lógicamente es uno donde el fallo es más garrafal. Alternativa, oye, pues una alternativa interesante. El Nutri-Inform Battery hoy por hoy pues podría dar esa información más realista. No es simplemente clasificar los alimentos, sino ya nos lo han estado explicando los compañeros italianos, cómo pueden dar esa información más realista. Pero los científicos tenemos que estar siempre descontentos. Y como estamos descontentos, yo creo que esto para etiquetado frontal, tal como define la Unión Europea, es lo mejorcito que podríamos tener en Europa. Pero habría que ir pensando un poquito más allá. El título de las conferencias es el futuro de la alimentación tradicional. Y en este sentido habría que ir un poquito más a una alimentación más personalizada. Estaríamos hablando de que el tamaño de la ración, lógicamente yo no como lo mismo que mi hija pequeña y una persona que haga mucho ejercicio físico no va a consumir lo mismo que una persona que tenga una actividad más moderada. Habría que pensar en esos grupos de población también en cuanto a recomendaciones. Sí, tenemos una recomendación de etiquetado genérica para la Unión Europea, pero todos los países tienen ya sus propias recomendaciones para grupos de población por edad y sexo que podría ser interesante que quede recogido. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si pudiéramos incluir aquí algún otro componente de interés específico para cada uno de los productos? Alguien me dirá, eso en una etiqueta lo veo complicado. Sí, eso en una etiqueta sería un desplegable de un rollo inmenso que no se va a leer nadie. O ponerlo tan pequeñito que tendríamos que ir con lupa. Pero afortunadamente el COVID-19, que ha sido nefasto para la economía, para la salud y para todo, nos ha dejado una gran enseñanza, que es esto. La virtualización, la digitalización, la posibilidad de que hoy en día la inmensa mayoría de los consumidores van con un móvil en la mano. Y ese móvil en la mano, además de para chatear, les puede servir perfectamente para recibir información nutricional personalizada. Tendría que ser, pues lógicamente, la composición tan amplia como queramos, basándonos en bases de datos reconocidas a nivel europeo y lógicamente de cada país. Luego tendríamos la posibilidad de decir, oye, que yo de esto me como tanto, introducirlo en mi móvil y poder ver para esa cantidad que yo me voy a comer cuánto me está aportando. Por supuesto la adaptación al grupo, es decir, si yo en mi aplicación móvil ya tengo dicho que soy un varón entre 50 y 60 años, ¡pum!, directamente me va a dar las recomendaciones para mi grupo de edad que estarán más aquilatadas y serán más precisas. Y podríamos aportar componentes funcionales. Estamos hablando de esos antioxidantes, estamos hablando de vitaminas, estamos hablando de minerales, estamos hablando de todo eso que podría ser interesante. Pero cuidado, no podemos caer en el riesgo de que esto lo haga un particular con ánimo de lucro y que ponga lo que le dé la gana. Esto tiene que llevar a aval científico. Este tipo de cosas tienen que salir de iniciativas entre los países, que al final los científicos seamos los que digamos
qué tiene que aparecer en la aplicación y qué no tiene que aparecer, para que la información sea rigurosa. Si hacemos eso, yo creo que estaremos encaminándonos hacia esa alimentación de futuro, de dietas tradicionales, que podrían ser la panacea en cuanto a mejorar nuestros hábitos alimentarios y mejorar nuestra salud. Por mi parte, nada más y a la espera de vuestros comentarios.